Muy bien, vamos a continuar hablando de este tema de la vida preterrenal, uno de los elementos del plan de salvación. Y habíamos comentado que dentro del plan habíamos nacido como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, eh, y que estábamos sujetos a las leyes y también gozábamos de libre albedrío, teníamos la capacidad de elegir, habíamos progresado, algunos más que otros, eso conforme a las habilidades que se fueron desarrollando, las actitudes, las capacidades y también al uso del libre albedrío. Y que eh, él pues preparó este plan y él se erigía como el gran ejemplo, ¿no? Teníamos un modelo a seguir. Nuestro Padre Celestial nos ama y... Bueno, acaban de entrar las nenas. Entonces comentaba de que eh, el objetivo del plan es que todos pudiéramos progresar y llegar a ser como Él es. Eh, Vamos a ver, el plan se presenta en un concilio, se nos presenta a todos y se expone el plan de nuestro Padre Celestial de tal manera que todos logramos entender las consecuencias y los resultados de este plan. Y teníamos la posibilidad de poder apoyar el plan o no. También se expuso que naceríamos en este mundo, adquiriríamos cuerpos y que luego de ello también al ejercer nuestro libre albedrío pues cometeríamos errores, pecaríamos y esto pues a, nos alejaría de Dios, que no es el propósito que Él mismo tenía para con nosotros, ¿no? Por el contrario, ¿no? Entonces, para poder corregir esto, era necesario que eh, se introdujera un elemento muy importante que será el centro de todo el plan de salvación, que sería el eje donde todo el plan se sostendría, ¿no? Que es la expiación. Era necesario que un hombre, bajo las condiciones de la mortalidad, ¿no? Diera su vida en todo aspecto eh, para poder compensar o resolver el tema de la muerte y el pecado, ¿no? Y es así que se elige a Jesucristo, ¿no? Cuando él pregunta a quién enviar y él dice, heme aquí, envía a mí. Luego Satanás dice, no, envíame a mí. Luego de ello Satanás, ¿qué hace? No? Satanás prepara un plan, elabora un plan tan atractivo que mucha gente, la tercera parte de los hijos espirituales de Dios, siguieron ese plan. Y luego de presentar ese segundo plan, o el plan alternativo, es cuando se produce una guerra en los cielos, ¿no? En este caso, los cielos es sinónimo del mundo preterrenal. ¿Y qué tipo de guerra es la que se efectúa? No es una guerra convencional ni física, sino es una guerra de opiniones, una guerra de ideologías, de exposición. Yo me imagino como en el caso del Congreso, donde hay donde se exponen, donde hay debates y donde se debate para aprobar un decreto ley cuando el Ejecutivo lo propone. Luego de ello, el legislativo, el poder legislativo es quien aprueba esos decretos ley y luego una vez aprobados, se establecen como leyes, ¿no? Me imagino que ha sido una batalla de argumentos, ¿no? De razonamientos, de ideas, ¿no? Entonces, es tan atractivo, pero tan atractivo el plan de Satanás, que una tercera parte de los que estábamos ahí, pues siguieron a Satanás. Es la guerra de los cielos, ¿no? El libro de Apocalipsis habla acerca de este tema, ¿no? Fíjense, el último libro del Nuevo Testamento habla acerca de este tema. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿no? Entonces, esa fue la guerra en el mundo preternal, una guerra de ideas, una guerra de opiniones, una guerra de argumentos, no de exposiciones.
Y luego de eso, cuando se habla de que Satanás y sus huestes pues fueron arrojados, ¿no? Fueron expulsados. El L. Bruce R. McConkie también nos aclara un poquito este tema y dice que la guerra en los cielos, ¿qué tipo de guerra fue la guerra de los cielos? El mismo tipo de guerra que prevalece en la tierra. La única clase de combate que Satanás y los seres espirituales pueden librar es la única. Una guerra de palabras, un tumulto de opiniones, un conflicto de ideologías, una guerra entre la verdad y el error. Fíjate que a pesar de que estábamos con nuestro Padre Celestial, había otro personaje que propone otro plan tan atractivo que mucha gente lo sigue, como hoy en día, ¿no? Y como hoy en día hay muchas ideologías que son muy atractivas, pero que no provienen del Padre. Y eso es muy importante, es un punto fundamental. Entonces, esa batalla continúa hoy en día, ¿no? Y no solamente se plasma dentro de los puntos del Evangelio, los principios del Evangelio, sino también que ya está minando mucho la sociedad, por ejemplo, el tema de la ideología de género, ¿no? Entonces, que expone de que el hombre nace con un sexo masculino o femenino, ¿no? Nacemos con físicamente con características masculinas o femeninas, pero según la sociedad el género puede cambiar, ¿no? Entonces, el hombre pues puede no serlo y la mujer también. Entonces, los principios y leyes de nuestro Padre Celestial son claros, son eternos y no cambian. Entonces, y hay mucha gente pues que es esto de la ideología de género es muy atractivo para muchas sociedades que lo han acogido y lo han introducido dentro de su currículo escolar o dentro de sus leyes. Eh, entonces aquí pues pongo algunos apuntes acerca de Cristo y Satanás, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que Jesucristo siguió el plan del Padre y fue elegido para efectuar la expiación, ¿no? Ya estaba elegido desde ese momento Cristo, pero fíjate, a pesar de que todavía estamos en la primera etapa y aunque la expiación no todavía se había efectuado, fíjate la envergadura del efecto de la expiación que ya desde ese momento iba a tener. Y eso vamos a ver en una escritura un poco más adelante para ver de qué manera Satanás es vencido o arrojado. Satanás presentó su propio plan, ¿no? Su plan consistía en que todos serían salvos, ¿no? O sea, y ahí yo creo que eso es lo atractivo, ¿no? Todos seréis salvos, no, nadie se perderá. Esto, todos ganadores, toda la misma recompensa, ¿no? Entonces, eh, claro, nosotros tenemos elección para elegir lo bueno o lo malo. Y eso, lo que proponía Satanás, significaba pues que siempre íbamos a hacer lo correcto, lo bueno, quitándonos la posibilidad de no siempre elegir lo bueno. Y de esta manera poder aprender por nuestra propia cuenta y seguir creciendo y avanzando y madurar, ¿no? Entonces, por eso Satanás trata de quitar el libre albedrío para llevar a efecto su plan y obtener la gloria del Padre, dicen las Escrituras. Y eso pareció muy atractivo, ¿no? Sobre todo me imagino que en ese entonces, como había diferentes niveles, había gente pues que no, decían, bueno, estamos bien aquí, pues no, Padre Celestial, pero ¿para qué? No. Otros dirían, pues mira, qué bien, ¿no? Sabiendo los riesgos que se iban a correr, de que mucha gente no no lo lograría, pues dijeron, bueno, al final sería mejor lo que propone Satanás. Y de esta manera el recuadro que puse de un bebé que pasa por los procesos de la vida hasta madurar o crecer, no. En su primera etapa sería un bebé y hasta el final sería un bebé. Pero un bebé quizás con documento de identidad, con carnet de conducir y, bueno, y con un título de universidad que no se lo merece, o bueno, no es que no se lo merezca, sino simplemente que no sabe lo que tiene. Bueno, esto lo voy a explicar, o voy a tratar de explicar con algunas ideas más adelante. Entonces, o con lo que te comentaba, ¿no? Darnos el título, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser médico, bueno, ya Satanás, toma, todos tienen el título de médico, ¿no? Sin haber pasado por los estudios primario, secundario, bachillerato, universidad, ¿no? O sea, él nos daba la recompensa sin esfuerzo alguno. La pregunta es, ¿tú te operarías con un médico que no ha estudiado, que no se ha preparado, que no se ha quemado la vista con estudio y con conocimiento? El conocimiento es poder. Entonces,
Satanás pues quería eso, ¿no? De una manera u otra quería pues también alterar las leyes, ¿no? Y estamos hablando que el libre albedrío es un don y también alterar las leyes, ¿no? La ley de oposición, la ley de atracción. Quería pues trastocar todo en otras palabras, ¿no? Pero finalmente eh, la mayoría pues elegimos seguir el plan del Padre, seguir a Jesucristo y continuar y estamos aquí. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos han sido arrojados, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿no? Entonces, y Moisés 4:3. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el libre albedrío del hombre que yo, Dios, el Señor, le había dado, y que también le diera por mi propio poder, ¿no? Entonces Satanás es arrojado, ¿no? Es echado, es vencido, ¿no? ¿Y de qué manera lo hace? Fíjate qué escritura más interesante. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, es decir, por medio de la expiación, ¿no? Que todavía no se lleva a efecto, pero ya, fíjate la envergadura de la importancia de la expiación. Dice que aún con el poder de la expiación, Satanás fue vencido. Está en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Y no amaron sus vidas, ni aún hasta sufrir la muerte. Hay un principio de eh, que Jesucristo pues llevaría a cabo la expiación, ¿no? Debido a esa seguridad, los efectos de la expiación ya existían en el mundo preterrenal, ¿no? Entonces, por eso en las Escrituras se habla de que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, no desde que nació, sino ya desde el principio de nuestra vida, de nuestro nacimiento espiritual, ya, ya se había inmolado, ya los efectos de la expiación ya se estaban llevando a cabo. Vale, entonces voy a terminar en esta parte. En un momento tengo que ir a la capilla para el tema del show de talento con las peques. Y bueno, voy a seguir compartiendo unas cosillas más que espero que te guste.